Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla. Pasando a otras cosas en la política nacional, el exdiputado federal morenista, expresidente de la Cámara de Diputados, ex aliado del presidente Andrés Manuel López Obrador, uno de los mayores promotores de la llamada Cuarta Transformación, Porfirio Muñoz Ledo, aseguró ayer que el presidente Andrés Manuel López Obrador pretende desaparecer la Guardia Nacional, entregar las Fuerzas Armadas al control político del Estado, pero además habla de una guerra pactada entre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y los grupos del narcotráfico para justificar la militarización en el país al finalizar este sexenio. Es decir, que en el 2024 no tendremos presidente civil, sino una junta militar. De acuerdo con este llamado a restaurar la república que publicó Porfirio Muñoz Ledo en sus redes sociales, asegura que el primer deber de las y los ciudadanos mexicanos es hoy denunciar y combatir por todos los medios legítimos el sórdido propósito de militarizar al país al término de este sexenio. El presidente de la República, en grave violación constitucional, pretende desaparecer la Guardia Nacional y entregar a las Fuerzas Armadas el control del aparato del Estado. De nuevo, los militares en las calles, junto al derrame indetenible de sangre ciudadana. Una guerra interna pactada por el gobierno con el crimen, es lo que asegura Porfirio Muñoz Ledo en esta carta. Nuestros heroicos soldados y marinos no son corcholatas al servicio de caciques tropicales, sino el último reducto de la soberanía nacional y de las libertades públicas. Rechacemos la provocación y la mentira, forjemos la unidad combatiente por la paz, ejerzamos el derecho sagrado de la resistencia a la opresión. Toda flaqueza frente al despotismo es un suicidio anticipado, es lo que advierte Porfirio Muñoz Ledo, ex coordinador de los diputados de Morena, expresidente de la Cámara de Diputados, uno de los mayores promotores de la Cuarta Transformación, hoy presidente de una asociación política llamada Nueva República, quien ha apoyado a Andrés Manuel López Obrador desde los tiempos del PRD y que tal parece también que ha tenido una posición crítica ya desde hace varios meses respecto a la disque estrategia de seguridad planteada por el gobierno federal, entre otros muchos rubros de la política social, económica de nuestro país, que han sido un rotundo fracaso. Esta carta, por supuesto, que ha tenido muchas reacciones en redes sociales y especialmente por parte de aquellos simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador que la rechazan a carcajadas. Pero lo que nosotros hemos visto en esta última semana, en los últimos días, es prácticamente una materialización de esta advertencia que ya también Porfirio Muñoz Ledo había proferido, había compartido hace unos días cuando habló de una intención por instaurar en México un estado de excepción. Pero también en junio pasado, durante la reunión plenaria de la Comisión Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, la COPAL, repito, el del pasado 2 de junio, Porfirio Muñoz Ledo advirtió que López Obrador piensa que puede heredar el gobierno, que puede heredar al próximo gobierno su asociación con los delincuentes y eso, porque eso supone, dice Porfirio Muñoz Ledo, le otorga mayor poder a Andrés Manuel López Obrador. Aquí la advertencia que hizo Porfirio Muñoz Ledo en junio pasado. Yo he hecho un llamado al presidente de la República con el siguiente argumento, pragmático, ¿verdad? El presidente va a terminar su periodo de gobierno. La pista ya se le está acabando. Él piensa que puede heredar al siguiente gobierno su asociación con los delincuentes y que eso le otorga mayor poder, porque además de tener la autoridad y los recursos del gobierno federal, estos se suman a los del narcotráfico, los que no hay nada que se le pueda oponer. A esto llamamos en México el maximato. Yo quiero repetir públicamente, debe entender
Andrés Manuel López Obrador, que su contubernio o alianza con narco no es heredable, no es heredable. Porque estos, como lo han hecho siempre y en todas partes, en todas plazas políticas, se entienden con el que va a llegar. Ya no va a necesitar el narco del presidente. Es un tema moral, es un tema de análisis político. Y se va a olvidar, va a prescindir del presidente. Y habrá el peligro de que exija más a los nuevos actores y que tarde el proceso para que llegue a un armazón de otro tipo. Entonces yo pienso que México debe reflexionar en una nueva constitucionalidad y en un nuevo pacto social, pacto de poder, que llama mi amigo Alberto Velar y Yarritu hace muchos años. Porque de otra manera no veo salida a los problemas. El 2024 va a ser un enfrentamiento muy serio en el país. Por esta transferencia de lealtades y de asociaciones y por un nuevo sujuzgamiento de la ciudadanía. Las palabras de Porfirio Muñoz Ledo del pasado 2 de junio en la Comisión Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, la COPAL, y su llamado a restaurar la República que emitió ayer por la noche, este 15 de agosto, en el que advierte una guerra pactada entre Andrés Manuel López Obrador y el narcotráfico para justificar la militarización en México. ¿Cómo se puede traducir un estado de excepción? Imagínense ustedes que en este país tu libertad de tránsito se va a coartar. Tú, por supuesto, que no vas a tener oportunidad de votar en las elecciones porque se van a suspender, porque habrá una junta militar que lleve el gobierno con los conocidos abusos que ya conocemos por parte del ejército, que ya hemos visto en el ejército en otras ocasiones. Recordemos el 2 de octubre, recordemos el halconazo. Es ese ejército que se quiere recuperar ahora y que se quiere instaurar como una manera de mantener el poder bajo un régimen dictatorial que, repito, no solamente coartaría tus libertades constitucionales, sino incluso te sometería al racionamiento de alimentos, entre otros servicios públicos, y no te extrañe que esos bancos del bienestar y todas esas cosas que se están construyendo terminen por ser los centros donde se te reparta lo que el gobierno te quiera dar. Y para aquellos simpatizantes de Morena y del presidente Andrés Manuel López Obrador, hay que recordarles que si las cosas se ponen peor, a ustedes les va a ir peor. Porque si algo ha hecho el gobierno de Morena, si algo han hecho los morenistas, es maltratar a sus simpatizantes y a sus militantes. No se crean inmunes a una estrategia maquiavélica de un gobierno criminal que pretende entonces enardecer el país para mantenerse en el poder. No es una ilusión, no es una fantasía, no es tampoco una elucubración de cerebros conservadores. Es algo evidente, es algo palpable y es sobre todo una posibilidad en este país que podría devenir en lo que ya dije. Pero lo peor sería una invasión norteamericana, porque de esa no nos salvamos. Tendrían muchas justificaciones para invadirnos. De esa no nos salvamos. Contigo Puebla. Una revista para formar criterios.